Buenos días, hermanos. Que Dios le bendiga en este día. Vamos a leer la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, en el libro de Filemón, capítulo 1, versículo 10 al 12. Y dice así la palabra de Dios. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Hasta aquí la palabra de Dios. Hoy quisiera compartir la palabra de Dios con el tema del mensaje, la fe de la santificación. La fe de la santificación. Con este tema quisiera compartir la palabra de Dios en este día. La fe que hay que seguir los creyentes es la fe de la santificación y no es de la prosperidad. Hermanos, ¿cómo podremos saber si somos salvos por la gracia de Dios? ¿Y cómo podremos saber si tenemos la fe verdadera? ¿Y cómo sabremos si estamos viviendo una vida de un cristiano verdadero? ¿Cómo podremos saber si somos salvos de verdad? Si somos creyentes de verdad. ¿Qué sería la evidencia de un creyente verdadero? La respuesta está en la santificación. A través de santificación se puede saber si somos cristianos verdaderos o no. La santificación es un esfuerzo continuo hacia la perfección mientras uno vive. No es que vamos a llegar a la perfección, porque ningún ser humano puede llegar a la perfección. La fe de la santificación es esforzarse hacia la perfección. Cuando se completa la santificación, se llega a la glorificación. Esta glorificación es una etapa después de esta vida. Teológicamente, hay 3 etapas de la salvación: justificación, santificación y glorificación. La justificación es la etapa a través de la fe. Nosotros a través de nuestra fe confesamos que Cristo es mi Salvador. Por eso la justificación es una etapa a través de la fe. La santificación es la etapa a través de una vida cambiada. Después de la justificación viene la santificación a través de nuestra vida cambiada. Después de esto, la glorificación es la etapa que llega después de la muerte en la resurrección. La santificación es algo que debemos buscar mientras vivimos en este mundo, a través de una vida cambiada. La santificación es un proceso de un creyente para llegar a una vida nueva, a una vida transformada. Permítame decirle de esto. Hoy se puede decir que la iglesia ha logrado salvar a muchas personas, a muchas almas, pero ha fracasado para santificar a ellos.
La iglesia llegó a salvar mucha alma, pero ha fracasado para que ellos vivan una vida de santificación. Hoy la iglesia fracasó éticamente y moralmente, no es porque solo había enseñado la gracia, sino porque había enseñado equivocadamente. Había enseñado mal. Según el teólogo alemán Bonhoeffer, es porque han predicado la preciosa gracia de Dios como una gracia barata. Muchos creyentes utilizaron la doctrina de salvación por la fe para excusarse y racionalizarse de su vida de pecado. O sea, la salvación por la fe, la justificación por la fe, hizo pensar y creer que uno sería salvo aunque viva mal y en pecado si cree en Dios. Hizo nacer esta creencia a muchos creyentes. La salvación es por la fe, la justificación es por la fe. Aunque uno viva mal, aunque uno esté en pecado, si cree va a ser salvo. Esta creencia cómoda hizo tomar al pecado livianamente e hizo llegar al libertinaje espiritual a los creyentes de este tiempo. La doctrina que justifica a los pecadores se ha convertido en una doctrina de justificar a los pecados. Esta doctrina alterada, que enfatiza solo la gracia y la bendición, ha promovido la libertinaje espiritual en la iglesia de hoy día. Hoy las iglesias están embriagadas de la fe de la prosperidad, de la fe de la gracia, de la fe de la sanidad, de la fe del pensamiento positivo, de la fe del éxito, de las cosas materiales de este mundo. El propósito y la meta de mucha iglesia están equivocados. Construir una iglesia grande, un templo inmenso. Construir un gran lugar de retiro. Lograr un crecimiento tremendo numéricamente. Hermanos, aunque alcance un gran avivamiento, si no se logra la santificación, ese avivamiento no va a haber ningún sentido delante de Dios. Eso no es un crecimiento, eso es una gordura, es una obesidad, eso no es crecimiento. Pero mucha iglesia que se quieren engordar y no, en vez de crecer normalmente y sanamente. ¿Por qué? Porque no están buscando la fe de santificación hoy en día. Toda la cosa tiene un orden. Si se cambia su orden, se arruina todo. Hay cosas que hay que hacer primero, aunque uno cocine. Hermanos, antes de invertir, hay que investigar primero el mercado. Antes de importar alguna cosa, antes de invertir, hay que ver primero, estudiar bien y analizar bien el mercado, si se puede. Pero mucha gente primero invierte, después recién averigua el mercado y se pierde su inversión. Antes de levantar la columna y las paredes, hay que hacer el trabajo de cimentación primero.
Tiene que estar bien hecho la cimentación para que se pueda levantar encima de eso. O si no, todo se viene abajo. ¿Qué sucedería si un creyente no santificado recibe la prosperidad? Esa persona se va a perder sin falta. Sin embargo, hoy en día la gente solo busca la fe de la prosperidad. Si esta persona llega a ser prosperada, va a menospreciar a los demás, va a herir mucha gente y va a ser tropiezo para la iglesia. Al final se va a perder. El mayor problema de la iglesia hoy en día es que muchos creyentes quieren ser prosperados sin santificación. Pero aunque quieran, no van a llegar la prosperidad sin santificación. Y hay que saber el motivo, por qué causa Dios no permite la prosperidad. Porque si Dios permitiera la prosperidad a una persona que no ha llegado a la santificación, 100% se va a perder esa persona. A veces yo me asombro. La gente que estaban tan servicial, tan humilde, después de llegar a ser prosperado materialmente, ¿cómo se cambia y cómo se pierde? Permítame decirle, la prosperidad sin santificación no es bendición, es una maldición porque lo lleva a la perdición. Cuando nosotros buscamos la santificación en nuestra vida, nuestra naturaleza pecaminosa se debilita y llegamos a tener amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza en nuestra vida, en nuestro ser. Y así llegamos a ser un creyente transformada, con una vida transformada, una persona bendecida que bendice a los demás. Este es el motivo de la salvación. Dios nos bendice para esto, no para que no nos perdamos. Por eso, hermano, la teología, la doctrina, la fe que hay que buscar, que hay que seguir los cristianos, es la fe de santificación y no fe de prosperidad. ¿De qué está hablando el texto de hoy? El texto de hoy está hablando de esto. La fe no es solo un consentimiento intelectual, es un cambio de la vida y llegar a la santificación. De eso está hablando el texto de hoy. La fe no es meramente, simplemente, un consentimiento intelectual de lo que cree, sino es un cambio. Llegar a la santificación. Esa es la fe verdadera que dice la Biblia. En el texto de hoy aparece una persona que se llama Onésimo. Onésimo era un esclavo fugitivo y un ladrón, pero llega a conocer al apóstol Pablo en la cárcel, se hace cristiano y llega a ser una persona cambiada. Onésimo, cuando se escapaba de su amo Filemón, había robado algo de su amo. Las condiciones de los esclavos en ese tiempo eran muy duras. Los amos tenían potestad hasta matar a su esclavo. Y el caso de Onésimo era para morir. Este Onésimo era un hombre inútil, que no servía para nada.
pero llega a ser un hombre útil para todo porque se había transformado, cambiado después de conocer a Cristo. Esta es la fe que debe tener un cristiano. No simplemente, meramente un consentimiento intelectual. Este Onésimo estaba dispuesto a pagar el precio por su fechoría, que le podía costar la vida. Este Onésimo, a través del apóstol Pablo, fue cambiado, fue transformado, y el apóstol Pablo les pide a Filemón y a la iglesia de Colosa que le perdonara y aceptara a Onésimo cambiado, transformado en Cristo Jesús. Antes no servía, ahora pero es un servidor. Antes no era útil, pero ahora es útil para todo el mundo. ¿Por qué? Ha conocido a Cristo y con la fe de la santificación llegó a tener una nueva vida en Cristo Jesús. Esta es la fe que debe buscar los cristianos hoy en día. La fe no es simplemente meramente un consentimiento intelectual. Esta tendencia es una equivocación en la fe cristiana. Onésimo, después de creer en Jesús, llegó a ser una persona cambiada. Veamos el texto de hoy, versículo 11 del texto de hoy. El cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Era una persona que nos servía, pero se había convertido en una persona que servía. Antes era un maleante, antes era un estafador, pero ahora es un servidor. Ahora está diferente. Y apóstol Pablo está diciendo que aceptara, que perdonara a este Onésimo, que llegó a ser una nueva persona en Cristo Jesús. Hermano, esta es la fe, esta es la doctrina que debemos buscar los cristianos. No simplemente un conocimiento intelectual. Nuestra fe, hermanos, no es un sentimiento. La fe no es adquirir algún conocimiento teológico. La fe es convertirse en una persona nueva. Nuestra fe no es un sentimiento, no es una meditación. Nuestra fe no es llegar a ser una persona de moral. Nuestra fe no es llegar a ser una persona decente. Nuestra fe es llegar a ser una persona nueva, una nueva criatura en Cristo Jesús a través de la fe de la santificación. Pero hoy en día no hay quien busque esta doctrina de la santificación, esta fe de la santificación. Solo busca la doctrina de prosperación, la fe de prosperidad. La fe no es llegar a entender algo. No sé si le dejo entender. La fe no es llegar a entender algo, sino llegar a un cambio a través de ese entendimiento. Aunque uno entienda mucho, si ese entendimiento no le lleva a un cambio, ¿qué beneficio tiene ese entendimiento? Un misionero americano fue a África. Y en ese continente evangelizó, estaba bautizando en África. Y vino un nativo que quería ser bautizado.
Entonces, antes de bautizar, el misionero americano le preguntó si podría mostrar alguna prueba de que él creía en Jesús. ¿Qué prueba tenía para ser bautizado? Entonces este nativo, creyente nativo, después de pensar un rato y le dijo así: lo que antes me gustaba ya no me gusta más. Y la gente a mi alrededor me dice que estoy cambiado. Entonces el misionero le dijo: no necesita más otra prueba. Vení, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que Dios te bendiga. Hermanos, ¿qué es la fe? ¿Qué es? Hermanos, tenemos que buscar la fe de santificación antes de buscar la fe de prosperidad. Un creyente recién convertido se encontró con un viejo amigo en la calle. Esto dije una vez a la iglesia. Y le dijo a su viejo amigo que se encontró en la calle, dijo que él estaba yendo a una iglesia. Y este amigo le preguntó al amigo creyente: entonces ahora debe conocer las doctrinas básicas del cristianismo. Y él le dijo: no, aún no lo conozco todavía. ¿Cómo no vas a saber si estás yendo a la iglesia? Tenés que saber de qué estás creyendo. ¿Cómo no vas a saber la doctrina básica? Y él le dijo: si no lo conozco, no sé todavía, pero sé una cosa. 3 años atrás, yo era borracho. Mi hogar estaba deshecho. Y mis hijos tenían miedo mi regreso a la casa. Pero ahora ya no soy borracho. Ahora mi hogar está restaurado. Ahora mis hijos me esperan mi retorno a la casa. Ahora hay paz, gozo, alegría en mi corazón. No sé mucho de doctrina, pero sé que mi vida, mi hogar, mis hijos se han cambiado. Hermanos, tenemos que ser transformados de aquella vida antigua, de aquella vida que se quejaba continuamente, que se enojaba, que se peleaba, que se odiaba, de aquella vida ociosa, de codicia, de concupiscencia. Tenemos que transformarnos de esta vida a través de la fe de la santificación. Sin santificación no veremos a Dios. Esta es la vida, esta es la fe que debe llevar un cristiano. Hay muchas personas que piensan que la fe es saber. Por eso muchas personas quieren saber mucho más cada día. No estoy diciendo que está mal esta cosa. Pero, hermanos, la verdadera fe es llegar a tener una vida cambiada en Cristo Jesús. Aquellos que creen en Jesús y que no se cambian, se deterioran. Le digo una vez más. Aquellos cristianos, creyentes, que creen en Jesucristo, que no se cambian, se deterioran. Llegar a ser una persona que critica y que enjuicia. Lo que me asombré es que algún no creyente humilde, servicial, cuando llega a estudiar en seminario, después del seminario salen a criticar, a enjuiciar a los demás. Yo me asombro. Después de saber algo, después de conocer algo, piensa que tiene mucha fe.
Por favor, no se confundan. Conocer mucho, eso no quiere decir que tiene mucha fe. Pero se confunde así la gente. Por eso aquellos creyentes que no se cambian, se van a deteriorar. Tiene apariencia de piedad, pero niega su eficacia. Después de conocer, después de saber, en vez de ser, quieren parecer nomás. Hermanos, los fariseos eran así. Conocían, pero no hacían. Los fariseos pensaron que el saber era la fe. Los fariseos pensaron que ellos estarían bien porque conocían la palabra de Dios. Hermanos, conocer, saber, no es la fe. Es un conocimiento intelectual. La verdadera fe es llegar a la santificación, a una vida transformada. Si alguno piensa que tiene fe porque conoce, hay que pensar de nuevo su fe. Sin cambio no hay esperanza. Cuando hay un cambio en nosotros, va a haber esperanza en nuestra vida y va a llegar un mañana mejor para nuestra vida. Hermanos, por eso, el texto de hoy está hablando. Este Onésimo era maleante, era estafador, era fugitivo, era engañador, pero llega a conocer a Cristo y a través de una fe de santificación llega a ser una persona útil que antes era inútil. El teólogo suizo Trunaisen es un teólogo bien conocido que hizo muchas cosas en Inglaterra. Él había orado así, este teólogo Trunaisen. Cuando era joven, él oró así: Dios, ayúdame a vivir como un ser que cambia el mundo. Quiero ser un instrumento que cambia, que transforma el mundo. Pero él no podía cambiar el mundo. Después de sus 40 años, renunció a esa oración y cambió el contenido de su oración. Y así oró: Dios, por favor, cámbiame a mí primero. Antes de cambiar a los demás, hay que cambiarse primero el uno mismo. Pero la gente hoy en día quieren cambiar el mundo, quieren cambiar a su iglesia, quieren cambiar a su hermano, quieren cambiar a su esposa, quieren cambiar todo el mundo, menos a sí mismo. Porque conoce. Por eso piensan que tienen mucha fe. Hermanos, conocimiento intelectual no es la fe. Hermanos, la santificación es un cambio constante. Nosotros, hasta el día que nos muramos, hasta el día que tenemos que dejar esta vida, con la fe de santificación, tenemos que ir cambiándonos continuamente, con constancia. Y por eso le digo, hermanos, la fe que hay que buscar, que hay que seguir los cristianos, no es fe de prosperidad, sino la fe de la santificación. Entonces, para finalizar el mensaje, ¿cómo llegaremos a la santificación? ¿Cómo nosotros
tendremos la fe de santificación para que podamos ser una nueva persona en Cristo Jesús, para que podamos ser bendecidos de verdad por nuestro Dios. Hermanos, en último lugar, la santificación es llenarse de Jesús en nosotros. Yo quisiera que entienda esta parte, hermanos. Buscar la fe de santificación, llegar a la santificación, es llenarse de Jesucristo en nosotros. La santificación comienza reconociendo a Jesús que está dentro de nosotros. Es parte importante. Hoy en día los creyentes no se cambian porque viven una vida sin Cristo. La gente, los creyentes, los cristianos, viven una vida sin Jesús. Nosotros tenemos que creer de que Jesús está en nosotros, no más allá del cielo azul. Pero lastimosamente hoy en día, los creyentes, nosotros estamos viviendo sin Cristo. Por eso, hermano, no podemos nosotros llegar a la santidad, a la santificación a través de la fe. Para llegar a la santidad, a la santificación, tenemos que reconocer a Cristo que está dentro de nosotros. Uno no se puede. Jesús, Dios, no está más allá del cielo azul. Dice, donde está 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estaré en medio de ellos. Jesús dijo, aquí estoy con vosotros hasta los últimos días. Que Jesús va a estar con nosotros. Dios Emmanuel, Dios con nosotros. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Jesús quiere entrar dentro de nosotros, quiere estar aquí. Por eso, hermano apóstol Pablo dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Dice así. Hermanos, si es que nosotros queremos llegar a la santidad, si queremos buscar la fe de la santificación para llegar a tener una vida cambiada como Dios quiere, tenemos que reconocer, tenemos que llenarnos de Cristo en nuestro corazón. Hoy en día nosotros no podemos alcanzar la santificación porque creemos en un Dios abstracto. Un Dios abstracto, ficcioso, que está más allá del cielo azul. Dios es un Dios que está con nosotros. Dios no es un Dios que está más allá del cielo azul. Hoy en día no hay santidad en nuestra vida porque no reconocemos, porque no tenemos Dios en nuestro corazón. Hermanos, la fe de la santificación no se logra solo. Es una cosa que se logra junto con Jesús. Si Jesús no está aquí, nosotros no podemos buscar la santidad, ni no podemos nosotros llegar a la santificación. Sin Cristo nadie puede. Por eso el apóstol Pablo dice así, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Acá dice el apóstol Pablo, todo lo puedo en. ¿Qué significa esta palabra preposición en? Dentro. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si no llegamos a la santificación, no hay esperanza. Sin un cambio, si no llegamos a ser una nueva criatura en Cristo Jesús, aunque tenga lo que tenga, toda la prosperidad, no tiene sentido, hermano. Por eso el apóstol Pablo dice, Gálatas capítulo 2, versículo 20, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Mire, hermano, esta confesión del apóstol Pablo. Apóstol Pablo pudo vivir una vida cambiada
pudo llegar a la santificación por medio de Cristo porque tenía una fe con Jesús. Por eso, hermano apóstol Pablo, aquí está hablando. Todo lo puedo en Cristo. Aquellos que están convencidos de que Jesús está en ellos, no se desaniman ni se desesperan bajo ninguna circunstancia. Si uno sabe que Dios está con él y por él, supera todos los temores de este mundo. Para vivir una vida victoriosa, tenemos que vivir una vida junto con el Señor. Hermanos, nosotros solo no podemos. En Cristo Jesús, Dios con nosotros, llegaremos a esa santificación en Cristo Jesús y llegaremos a tener una vida cambiada. Cuando llegamos a ser una nueva criatura, hermano, no sabe la bendición que nos va a llegar. Cree en Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Hermanos, llegará salvación a nosotros, a nuestro hogar, y seremos bendecidos para bendecir a los demás. Por eso, hermanos, la fe que hay que buscar los cristianos no es la fe de la prosperidad, sino la fe de la santificación a través de la ayuda de nuestro Señor Jesucristo que está dentro de nosotros. Hermanos, a través de la fe de la santificación, seamos reconocidos por nuestro Dios y que el mundo nos reconozca como hijo de Dios. Y así viviremos una vida más que vencedores, pase lo que pase, suceda lo que suceda en este mundo. Que Dios bendiga a su palabra. Oremos, por favor. Padre mío, Dios mío, hoy hemos compartido un tema sobre la fe de la santificación. Sé santo vosotros, porque Dios es santo, dice. Nadie, Señor, llegaremos a la perfección, pero a través de la fe de la santificación, ayúdanos, Señor, cambiar, transformar nuestra forma de vivir para que podamos llegar a tener una vida cambiada en Cristo Jesús. Te reconocemos en nuestra vida, Señor. Ayúdanos a ser una nueva criatura a través de esta fe de la santificación. Gracias por tu palabra. Todo esto lo pedimos al Padre en el nombre de Jesucristo y todos decimos amén y amén. Que Dios le bendiga, hermanos. Dios mediante, nos veremos en la próxima semana. Bendiciones.